Esta semana ya se han publicado, como ustedes ya saben, las listas provisionales a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Una de las nuevas fuerzas políticas que concurren por primera vez a estos comicios es Podemos. Y hoy tenemos con nosotros en la entrevista de Biosfera Televisión a Carlos Meca, que es secretario insular de Podemos en Lanzarote y también candidato al Cabildo lanzaroteño. Carlos, muy buenas. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? La campaña electoral comienza oficialmente el 8 de mayo, pero ya todas las fuerzas políticas, incluida Podemos, están calentando motores, están tratando de acercarse a los ciudadanos y de plantear entre el ruido mediático que hay, pues sus propuestas de gobierno, sus propuestas para las instituciones públicas a las que concurren, ¿no? ¿Cómo está siendo la campaña de Podemos o cómo va a ser la agenda política de esta campaña electoral por parte de su fuerza política? Bueno, la campaña va a ser una campaña muy sencilla porque en cuanto a los recursos, nosotros hemos dedicado un programa novedoso para recoger dinero y recursos, que son este sistema de microcréditos a través de Internet. Entonces, bueno, probablemente pues no vamos a tener los mismos recursos que otros partidos, así que la campaña va a ser modesta. Justo antes del periodo de campaña lo que vamos a realizar son una serie de reuniones y de encuentros con colectivos para que haya un intercambio de información, y ya una vez pues empiece la campaña, el día 8 probablemente tengamos un acto en la Casa del Miedo. A lo largo de esas que la han cogido como sede, ¿no? Porque casi todo, la verdad es que casi todo lo está realizando en el entorno del Charco. Es verdad que es un entorno espectacular, ¿no? Sí, y nos gusta además la simbología del lugar, ¿no? Lo decíamos en uno de los actos que hacíamos allí, que bueno, que era lo del miedo, para ver si infunden terror. Sí, no, como estamos diciendo que el miedo está cambiando de bando, sí. Pues bueno, nos parece un buen lugar para escenificar ese miedo que ya no tenemos nosotros. Un nombre simbólico, ¿no? Cuénteme un poco más de esa campaña de microcréditos, porque habitualmente las campañas de los partidos políticos siempre se suelen poner en tela de juicio y lo más legal que se suele hacer es pedirle dinero al banco. Después vienen las condonaciones millonarias que han sido bastante comunes en la política española, pero ¿cómo es eso de pedirle dinero a la gente para la campaña política? Sí, porque para la campaña europea se planteó el tema de los del crowdfunding, perdón, que era un dinero que la gente aportaba, pero a fondo perdido. Y ya en la campaña de las andaluzas, de las autonómicas andaluzas, pues ya se puso en marcha el sistema de los microcréditos, que consiste en que la gente voluntariamente presta un dinero, pero que se le devuelve una vez que se recibe el dinero que todos los partidos recaudan por el número de votos y el número de puestos que obtienen. Así que se entra en la página web de Podemos, microcréditos.podemos.info, uno se pone sus datos, se le entrega un formulario, puede imprimir un formulario con el que va al banco, eligiendo la cantidad que quiere prestar, y tan sencillo como eso. En el mes de noviembre, diciembre se calcula, ese dinero se devuelve. Y ya está, el sistema está... Y quien, por ejemplo, de Lanzarote quiere aportar a la campaña de Carlos Meca al Cabildo, en realidad no lo hace de forma directa, sino va a la organización. Y luego, ¿cómo se distribuyen esos fondos? Sí, va a la organización a nivel regional, a una caja común y después ese dinero pues se distribuye proporcionalmente a las islas para que todas tengan una campaña. ¿Y la respuesta está siendo buena, está siendo positiva? Está siendo positiva, de hecho somos la cuarta comunidad con un mayor número de ingresos, por detrás de Madrid, Valencia y Aragón, y de momento la respuesta está siendo buena. Eso teniendo poco menos o poco más de 2 millones de habitantes, ¿no? Que nada tiene que ver con la población de Madrid o la población de otras comunidades, ¿no? Sí, por supuesto, pero de momento la verdad es que a la gente lo que vemos es que le está gustando el sistema, que lo ven novedoso, que lo ven parte de esos principios que estamos planteando, de que queremos independencia del poder económico para poder hacer después o poder cumplir lo que vamos a prometer, así que la respuesta está siendo muy buena. Sí. Carlos, decía antes que hay como un ruido mediático, bueno, por casi todo, ¿no? Y además se magnifica mucho las informaciones y las acusaciones, forma parte del juego político, ahora que se acercan la cita con las urnas, ¿no? El programa con el que usted concurre al Cabildo todavía no ha sido presentado públicamente, pero las líneas maestras seguro que ya las tienen claras aquí en la organización de Podemos en la isla, ¿no? ¿Por dónde van a ir los principales ejes en el caso de que Podemos cuente con responsabilidades a partir del 24 de mayo? Pues fundamentalmente son 5 los ejes con los que estamos trabajando. El más importante, el principal de ellos, va a ser el de poner en marcha un plan de emergencia social. Entendemos que
en la isla estamos viviendo, aunque parezca mentira, pues una situación poco acorde para lo que viene a ser una isla que recibe 2,5 millones de turistas. Es decir, parece mentira que a día de hoy todavía tengamos que estar reivindicando cuestiones elementales como pueden ser un techo o una alimentación adecuada cada día, o asistencia para personas que sufren alguna discapacidad o atención a los mayores. Entendemos que hasta el momento ninguno de los presupuestos del Cabildo ha atendido estas necesidades y esta situación de crisis y de emergencia que vive la isla, con 8.500 familias en situación de pobreza, y ese va a ser el núcleo fundamental del programa. Entendemos que una isla como Lanzarote no tiene por qué haber ni una sola persona pasando ningún tipo de necesidad, teniendo en cuenta que los indicadores económicos lo que nos dicen es que tenemos los hoteles llenos. Y que es un contrasentido que nadie se explica, ¿no? Y de hecho, cuando por aquí se sientan representantes de las patronales turísticas, de Asolán, o esta misma semana de la patronal majorera, venían a decir que ellos no son capaces o no son responsables de determinar cuánto empleo más puede crear el sector turístico, la actividad turística. Es decir, que habría que buscar otras fuentes de riqueza o otras fuentes de empleo para paliar esa situación del paro que afecta, yo creo que de manera más o menos proporcional a las dos islas orientales, de manera muy similar. Sí, y bueno, y algo de responsabilidad sí que tendrán también las patronales a la hora de cómo están. Claro, si le preguntamos a los sindicatos dicen algo bien distinto. Evidentemente, ¿no? Y viendo cómo están siendo las condiciones laborales de muchas trabajadoras y trabajadores del sector turístico, la verdad es que habría que poner entredicho en parte esas palabras. Pero sí que es verdad, como decía, que se entiende poco que en esta isla donde las cosas a algunos le van tan bien, pues sigue habiendo familias que lo están pasando mal, y entendemos que, bueno, que una parte sí es verdad que ha sido por defectos en la gestión, porque las instituciones públicas pues se siguen gobernando de aquella manera, el dinero se sigue despilfarrando, el dinero se sigue filtrando por muchos contratos y no llega a los destinatarios que tendría que tener. Y después, por otra parte, entendemos que no es solo por un problema de gestión, sino que por un problema de que no se ha priorizado. Es decir, que no se ha puesto en el centro de la mesa el problema de las personas que lo están pasando mal en esta isla, y pues se sigue haciendo como que la cosa le va bien a la mayoría, cuando pues no, vemos que no es así. Ha destacado el primer eje, que sería el de la política social, atender a aquellas familias que están en situación de riesgo, en situación de pobreza. ¿Dónde más pondría el foco Podemos? Sí, después otros dos puntos centrales de los programas, tanto del Cabildo como por lo que estamos viendo del resto de Canarias, van a ser políticas de empleo basadas en activar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Entendemos que son dos campos que actualmente son problemáticos, aunque quizás no sea demasiado visible para el conjunto de la sociedad. El hecho de que el 94% de los alimentos que consumimos procedan de fuera, tengamos que traerlos fuera de la isla, o el hecho, un porcentaje parecido pasa con el tema de la energía. Entendemos que si hay una apuesta seria por recuperar soberanía alimentaria, por poner a funcionar gran parte del campo y de la ganadería de la isla, y por otra parte hacemos una apuesta seria, no como se ha venido haciendo hasta ahora, por un nuevo modelo energético que refuerce las energías renovables, pues eso puede ser un campo magnífico para crear empleo y para vivir en una isla mucho más saludable. La situación energética, con respecto al desarrollo y al impulso del sector primario para autoconsumo y autoabastecimiento, es una de las tareas y asignaturas pendientes que ha tenido la isla, pues si lo vemos con efecto retrospectivo en las últimas legislaturas, ¿no? Y con respecto al asunto energético, al cambio de modelo energético, todo el mundo considera que es inconcebible que Lanzarote tenga apenas un 3% de su energía con origen en fuentes renovables. Básicamente el parque eólico que está instalado en los valles, ¿no? El de Montañamina está parado, el que estaba vinculado a la desalación del agua todavía no se ha desarrollado, y hay parques eólicos que están en situación de estancamiento administrativo. Pero claro, luego a pequeña escala tampoco hay experiencias, o no se facilitan experiencias de energías renovables para que pequeñas cooperativas o incluso familias puedan apostar por esta vía. Claro, si tienen ustedes responsabilidades de gobierno, se van a topar contra un muro de la administración que es
difícil de saltar, y luego contra los intereses de las propias grandes compañías eléctricas que tienen... aquí sí se da la circunstancia de la puerta giratoria, ¿no? De la administración pasan a la empresa privada y de la empresa privada a la administración, me refiero a los que mandan ahí, ¿no? Sí, y tiene su importancia lo que comentas ahora al final, ¿no? Porque lanzándolo con este debate de las caras nuevas y la necesidad de caras nuevas en la política, nosotros decimos que bueno, que sí, pero que no es suficiente, es decir, que no basta con que haya ahora nuevos partidos y nuevas caras para presentarse a las elecciones, sino que lo que tiene que ver fundamentalmente es una voluntad política de hacerle frente a estos problemas que estamos teniendo. Es decir, cuando llegue el momento de tomar decisiones que van a afectar o bien al interés general o bien a determinados sectores económicos, pues entendemos que la diferencia va a estar en que uno tenga claro para quién está trabajando. Y eso creo que es uno de los factores clave en todas estas nuevas opciones que están surgiendo. Carlos, usted quiere ser presidente de una institución que tiene un presupuesto anual que ronda los 100 millones de euros, ¿no? Depende del dinero que se pida al banco, depende del dinero que se ingrese por impuestos, que es el núcleo del dinero que se maneja en el Cabildo, y hay quien puede pensar, bueno, este señor nos está planteando pues el desarrollo del sector primario, nos está planteando el cambio de modelo energético, nos está planteando un programa o un plan de emergencia social, pero si gobierna Podemos no va a haber inversiones. Seguramente cuando entre ya en la fase más acalorada de la campaña electoral se lo echarán en cara. Sí, pero tampoco vamos a plantear evidentemente que no las haya, por supuesto que tiene que haber. Lo que nosotros vamos a plantear son una serie de inversiones encaminadas a sectores que permitan regenerar la economía y regenerar la isla al mismo tiempo, no solo como le estaba comentando con respecto a la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Nosotros entendemos que habrá que hacer algo con la oferta alojativa obsoleta de la isla y entendemos que con un plan ambicioso de recualificación de la oferta hay otras posibilidades grandes para que el sector de la construcción no tenga por qué sufrir un parón como el que ha sufrido en estos años. Es decir, no vamos a plantear en ningún momento el que la isla se paralice y el que la economía se paralice, sino que simplemente esas inversiones se destinen a sectores donde el conjunto de los ciudadanos se vean favorecidos. Esta fase de los últimos 4 años, este último mandato, ha concluido prácticamente, quedan unas pocas semanas, sin que haya salido adelante el Plan Insular de Ordenación, ¿no? Después de las revisiones que se produjeron en el año 2000 con la moratoria, no se ha abordado el debate del modelo territorial de la isla pues prácticamente desde los años 90, ¿no? Y es como un debate pesadísimo que usted convendrá conmigo que nunca se termina de abordar realmente ni de cerrar tampoco, ¿no? Llegar a un punto de entendimiento o de desencuentro, pero ni siquiera se pone sobre la mesa el debate. Tampoco uno tiene por qué coincidir siempre ni tiene por qué haber consenso, pero en este asunto, la postura de Carlos Meca quizás sea más conocida que la postura que pueda tener Podemos, ¿no? Pero como candidato al Cabildo, ¿qué modelo defendería cuando se aborde, si es que se hace alguna vez, el plan insular? Sí, pues hombre, el modelo que vamos a defender está encaminado a recuperar una utopía que existió en los años 80, en los años 70, cuando se planificó por primera vez la isla con el PIO del 73, y se combinó en que había que sacrificar cantidad por calidad y que eso nos podría beneficiar a todos. Nosotros entendemos que ese es el camino, aunque es verdad que ya se ha avanzado mucho, se ha llegado a unos límites de saturación que quizás pues algunos ya venían avisando hace años que no era conveniente que se alcanzaran, pero yo creo que eso no quita para que podamos seguir pensando, planificando una isla de cara al futuro, en la que quizás a través de estos planes de recualificación de la oferta, pues podamos seguir aspirando a que en esta isla todos podemos vivir mucho mejor, pues con menos presión sobre el territorio, con menos presión sobre los recursos, con menos, o sea, vivir mejor con menos de lo que tenemos ahora. Hay servicios públicos que gestiona directamente el Cabildo, por ejemplo la recogida y reciclaje de los residuos y la propia gestión de los residuos la producción y distribución de agua a través del consorcio. Esto es una competencia, aunque lidera el Cabildo, realmente la desempeña el Consorcio Insular del Agua, que es Cabildo y los 7 ayuntamientos, ¿no? Usted ha cuestionado a través de sus artículos, a través de sus posicionamientos públicos, el modelo que ahora mismo está en vigor en Lanzarote, que es la concesión a una empresa de la gestión del agua, una empresa que, siendo pública en Madrid, aquí está actuando como un operador
un operador privado, ¿no? De hecho, se presentaron otras empresas privadas al mismo concurso para conseguir esa concesión. ¿Qué plantea Carlos Meca? Porque quizás ahí la utopía sería, según su posicionamiento político, recuperar la concesión pública del agua. Otra cosa es que fuese viable, ¿no? ¿Ustedes ya lo han estudiado? Sí, bueno, estudiarlo a fondo no, porque no hemos dispuesto de todos los documentos, pero lo que sí tenemos claro es que en el programa va a estar la defensa de lo público y recuperar aquellas empresas que hayan sido privatizadas o externalizadas, o al menos estudiar las posibilidades que existan para hacerlo. Sabemos que en otros lugares pues ha habido experiencias en este sentido, que las vamos a coger como referencia, y lo que sí tenemos claro es que nuestra tarea va a ser demostrar que la gestión de lo público no tiene que ser, como algunos vienen diciendo repetidamente, algo que esté abocado a la ruina, a la gestión ruinosa, que han sido por una determinada forma de gestionar la empresa de aguas. Además, lo hemos dicho bien claro, la cuestión de Inalsa probablemente haya sido una, si no la mayor, de las estafas que se ha cometido contra el pueblo de Lanzarote, ¿no? Durante años y años han sido saqueadas, se ha generado una deuda de 50 millones, alrededor de 50 millones de euros, que la vamos a pagar entre todos cuando a partir del año que viene empiecen a subirnos el precio del agua cada año, que es como viene recogido en el contrato, ¿no? Entendemos que esto no puede ser, que es una empresa que no es que tenga que ser una carga para el Cabildo, sino que es una de las posibilidades que tiene esta isla para generar un beneficio que redunde en todo, y que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperarla. La otra gran empresa pública que depende del Cabildo es la entidad Centros de Arte, Cultura y Turismo, una empresa que no solamente es una empresa turística, sino que tiene una dimensión mayor por cuanto se encarga de gestionar y conservar un patrimonio de un valor incalculable, que es la intervención en el espacio de César Manrique y de su equipo de colaboradores. Carlos Meca, como candidato al Cabildo Insular, ¿qué planteamientos tiene con respecto a esta entidad? Pues mejorar la gestión, que creo que todavía hay un margen amplio para que... Cuando se refiere a mejorar la gestión, se refiere exclusivamente a la cuenta de resultados, porque el actual equipo podrá decir, el actual equipo de gobierno podrá decir que han ganado en el último año 1.800.000 euros. Sí, y lo podrán decir y podrán presumir de que ha sido gracias a la brillantez de la gestión, cuando uno coge los datos de visitantes, pues de lo que se da cuenta es de que los beneficios han aumentado en la medida en la que han venido más turistas, simplemente, ¿no? Y en la medida en que se han batido por 2 años consecutivos el récord de visitantes a la isla. Los centros turísticos falta mucho por hacer, falta mucho por mejorar en cuanto a la gestión interna de la empresa y en cuanto al cuidado y gestión de los propios centros, y lo que no entendemos es que con las carencias que tiene ahora mismo pues se esté planteando inversiones como el Museo Submarino, por ejemplo. Para 2 años que tienen beneficio, pues van a destinar una cantidad enorme, 700.000 euros a... Sería el primer centro turístico de la red en una etapa post-Manrique. Sí, y bueno, y saliéndose un poco de la línea que se inició en los años 60. ¿Usted la paralizaría, esta iniciativa? Absolutamente, sí, sí. Siguiendo con asuntos de actualidad del Cabildo, Carlos, este jueves se ha producido una crítica por parte de 2 fuerzas políticas, la suya y el Partido Socialista, a el hecho que se conocía de que el presidente de la Corporación Insular, Pedro Sanginés, trasladaba una queja oficial a la Fiscalía por haber solicitado el fiscal instructor del caso Stratus que no fuese ni el Cabildo, ni tampoco la Agencia de Protección del Medio, ni el Gobierno de Canarias quienes informasen sobre los daños ocasionados en la construcción de la bodega Stratus en el espacio natural protegido de la Jeria. Se ha conocido esa queja y ustedes pues han criticado duramente que se formulase. Sí, es que entendemos que es un hecho absolutamente grave el que se ha producido, el que se haya utilizado a la institución del Cabildo para defender a una empresa privada o en este caso a un determinado empresario conocido por sus imputaciones en casos de corrupción. Nos parece absolutamente delirante, y que esto sí que da una mala imagen de la isla, y esto es lo que sí que da una mala imagen de la institución, y no las noticias que puedan salir sobre los hoteles ilegales, como otros proclaman, ¿no? Entendemos que es algo insólito el hecho de que se utilice el nombre de una institución para más INRI sin que el Pleno encima supiese absolutamente nada, para defender los intereses particulares de un empresario, además en perjuicio del conjunto de la sociedad. Nos parece increíble que se haya producido este hecho, desde luego. Bueno, pues estamos a jueves, quedan todavía pues casi 2 semanas justas
para el arranque de la campaña electoral. Quien quiera acercarse a Podemos, aunque ahora pueda parecer un poco arribista porque estamos al lado de las elecciones, a las puertas de las elecciones, pero seguramente a ustedes no les sobrarán manos a la hora de poner en marcha toda una campaña electoral y crecer como organización. ¿Cómo puede alguien que simpatice con lo que ustedes defienden acercarse a Podemos? Pues ahora mismo en Lanzarote, para quienes dispongan de internet y de acceso y de un ordenador, pues pueden conectar con nosotros a través de la página de Facebook, a través de la página podemoslanzarote.info, y para aquellos que no o que quieran hacerlo de una manera más presencial, el próximo miércoles vamos a celebrar una asamblea, el día 29. A las 7:30 en el Centro Cívico de Arrecife, donde vamos además de informar de cómo va a ser toda la planificación de la campaña, pues vamos a pedir a todos aquellos que quieren echar una mano, pues que se sumen a nuestra campaña. Bueno, pues iremos informando puntualmente de los pasos que da Podemos en esta precampaña todavía a las elecciones del 24 de mayo. Carlos Meca, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un saludo. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver mañana en Entrevista Biosfera Televisión. Hasta entonces.